Yo soy Fernanda Dudet y esto es Sin Comentarios, o mejor dicho, la nueva versión de Sin Comentarios, un espacio donde entenderemos juntos un poquito mejor qué carajos pasó en la semana, pero ahora con mayor rigor periodístico y toda la osadía que nos caracteriza. ¿Qué pasa en Chiapas y por qué la gente recibe con aplausos al narco? ¿Qué onda con la propuesta de ley para el matrimonio temporal en Jalisco? ¿Cuál es el último berrinche de AMLO? ¿Y cuál es el impacto y motivo detrás del veto de Airbnb en Nueva York? Empezamos. López Obrador hizo berrinche por algo que le ordenó el INE. No importa cuándo escuches esto. En esta ocasión fue gracias a una aclaración que el INE le ordenó publicar al inicio de cada conferencia en la que se dice de manera literal que AMLO no puede decir nada relacionado con las elecciones en la mañanera, porque el presidente nada más no acata la orden del INE de mantenerse neutral y apartidista en su morning show. O sea, básicamente el INE le ordenó a AMLO ponerse solito un sellito en su cuaderno, como en la primaria con un cotorro y la leyenda de habla mucho de las elecciones en clase. Y acomódense que viene el chismecito. A mediados del 2023, el Partido Acción Nacional, integrante de la coalición PAN, PRI, PRD, o como a mí me gusta llamarle, los que se juntaron porque no quieren perder el registro, se quejó ante el INE de que el presidente estaba usando la mañanera como vehículo de propaganda a favor de Morena y sus candidatos. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó a AMLO, como medida cautelar, en lo que resolvía si era cierto o no, que dejara de hablar del proceso electoral en la mañanera porque los servidores públicos no pueden meterse en estas cuestiones. A mediados de julio, los medios reportaban que gracias a una denuncia de Xóchitl Gálvez, actual precandidata a la presidencia de la República por la mencionada coalición Vamos México, intentemos no hacer el ridículo, el INE determinó otras medidas cautelares para que el presidente deje de usar recursos públicos para hablar de las elecciones. Luego, en agosto, la misma comisión le impuso otras medidas cautelares al presidente para que eliminara algunas mañaneras en las que se hablaba de Xóchitl Gálvez por la posible existencia de expresiones que podrían catalogarse como violencia de género, y se le ordenó que se abstuviera de emitir comentarios u opiniones sobre los derechos político-electorales de Gálvez y en general de cualquier mujer, ya sea en forma positiva o negativa. Así, mientras López Obrador le jugaba a ser tu abuelito que nada más escucha lo que le conviene, el INE dijo: ay, ya basta, señor. ¿Qué? Es el viejo señor Jenkins en su camión. Y lo obligaron a publicar este mensaje antes de la conferencia mañanera. Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrá hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía. De igual manera, no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. Y como el equipo de comunicación de AMLO deja que se porte como niño berrinchudo de 6 años, el disclaimer obligatorio fue acompañado de esto. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. ¡Fuchicaca! Fuchicaca es de mi autoría, pero sabemos que está en tono. Esto va en contra de las medidas cautelares impuestas por el INE. Eso lo va a determinar la justicia. Eso lo va a determinar la justicia. Por ahora solo tenemos un señor que es un terrible perdedor, haciéndose como que no entiende la división de poderes, neciando con apoyar el partido que él fundó, con comentarios sarcastiquitos que dan más cringe que José José cantando el reggaetón del señor Internet. Y si no conocen esa referencia, vayan. Googleenlo y regresen a reírse del chiste, porque esta tía suya no se va a ir de aquí hasta no recibir la validación digital que se merece. En noticias locales de mi querido Jalisco, se viene el matrimonio temporal para uno de los estados más conservadores del país. El diputado local del partido Hagamos, Enrique Velázquez, dijo que va a presentar una iniciativa para que sea legal que las personas puedan decidir cuánto va a durar el matrimonio. A ver,
Vamos por partes. Querido Enrique Velázquez, del partido Hagamos, declarar a la prensa que vas a presentar una iniciativa de ley es como estar en la primaria y armar una fiesta para avisarle a tu mamá que vas a hacer la tarea. A nosotros, avísanos cuando ya la hayas presentado. Es más, avísanos cuando la reforma haya entrado en vigor, porque andar avisando con bombo y platillo que te vas a poner a chambear solo es síntoma de que ya llegaron las épocas electorales y no tienes nada que presumir sobre tu trabajo legislativo. ¿Será acaso que veremos a Enriquito en alguna boleta en julio del 2024? Ahora, dice Enrique que esta opción de casarse y definir cuánto tiempo durará el matrimonio desde el principio no significa que terminando el periodo no vayas a poder renovar el contrato. Y está bien, digo, si la gente hace fiestas de renovación de votos, qué mejor si, de hecho, legalmente estos votos sean renovables. Agregó Velázquez que esta opción de ponerle fecha de caducidad al matrimonio podría evitar un montón de juicios de divorcio. Esto en definitiva le quitaría chamba a los juzgados familiares que actualmente están desbordados de divorcios que nada más son chismes de lavadero que podrían pues arreglarse si desde el principio se eligiera el camino civilizado. Seguramente tienes una tía que tarda 2 horas peinándose con tubos y secadora que estará escandalizada por esa iniciativa. ¡Ay, la generación de cristal ya no aguanta nada! ¿Para qué se casan si no están dispuestos a aguantar violencia y falta de responsabilidad afectiva? La verdad es que hay una gran parte de la sociedad jalisciense que cree que el matrimonio es una institución sacrosanta y benemérita, que es la piedra angular de la sociedad, pero sobre todo es la mina de oro de salones de eventos y ventas de recuerdos en nuestra ciudad. O sea, ¿saben cuánto te sube el precio del salón cuando dices que es para una boda? La verdad es que si le restas toda la carga emocional y religiosa al asunto, cuando te casas te quedas con un fiesto nononón, un crudo nononón, posiblemente un deudo nononón, y tal como lo dice el diputado Velázquez, también te quedas con un contrato, y más vale que ese contrato tenga maneras de resolverse que impliquen la menor fricción posible. Esto viene perfecto si pensamos que además el derecho al libre desarrollo de la personalidad nos garantiza que el único motivo que necesitamos para divorciarnos es ya no querer estar casados. Así que la idea de tener libertad de cancelar o renovar el contrato a partir de evaluar desempeños, pues no suena tan mala. En fin, está bien que en pleno 2023 la gente cada vez se dé más cuenta que se vale casarse y luego arrepentirse, porque nada es para siempre. Miren, créanme, hasta la belleza cansa. Esta noticia no es tan nueva, pero ilustra muy bien la dirección hacia la que se dirigen las legislaciones sobre rentas a corto plazo, específicamente a través de plataformas digitales. Y ustedes dirán, oye Fer, qué manera tan rebuscada de decir que por fin alguien le está poniendo un alto a Airbnb. Y tienen razón, queridos, pero a mí me pagan por palabra. A principios de septiembre básicamente se prohibió Airbnb en Nueva York. El único tipo de alquileres por menos de 30 días que será tolerado por el gobierno neoyorquino sería para propietarios que alquilen su espacio mientras habitan la vivienda que alquilan, compartan áreas comunes y pues le alquilen solo a 2 personas y no tengan cerraduras en ninguna parte de la casa o apartamento. En pocas palabras, básicamente tanto inquilinos como rentistas tienen que tener acceso a toda la vivienda. Tenemos familiares a las que no y a los que no les daríamos acceso total a nuestras casas y creen que la gente empezaría a hacerlo con desconocidos para no perder esas rentitas. Bueno, pues esta medida podrá sonar radical y sin duda complicaría mucho que turistas que buscan evitar los hoteles caros visiten la gran ciudad. Sin embargo, el objetivo principal de esta medida es mitigar, aunque sea un poquito, la crisis de vivienda por la que pasa Nueva York. Para que se den una idea, ahí la tasa de disponibilidad de viviendas o vacantes es del 3%, es decir, prácticamente nada. Y eso pues no es todo. De las pocas viviendas disponibles, el alquiler promedio es de $5,600, lo que según The New York Times es un 30% más que en el 2019. Pero espérense que se pone peor, porque la media de sueldo es de $74,870 anuales. O sea, básicamente la gente está gastando el 89.75% de su sueldo solo en renta. Ya sé por qué los que viven en la Condesa se sienten tan cosmopolitas. O sea, con la proporción salario-renta que pagan, se sienten que están en Nueva York. Y si la situación es
tan difícil, pues ¿por qué no construyen nada más casas, ¿no? De una vez. Porque es casi como decir, pues que impriman más dinero. El problema es que Nueva York, especialmente Manhattan, al ser una isla, es sumamente pequeña. Ya no hay para dónde construir, ni para arriba ni para los lados. Además está muy gentrificado y sobre todo tienen un grave problema con los reglamentos de construcción y la zonificación, que allá sí la cumplen. Por eso, a pesar de que ha habido un aumento del 22% en empleos, la oferta de viviendas solo ha aumentado en un 4%, lo que conlleva graves dificultades como que la gente tenga que trabajar casi exclusivamente para pagar su vivienda, o en el peor de los casos que terminen en situación de calle. En Nueva York hay 73 personas sin hogar por cada 10,000 habitantes y este número sigue aumentando a medida que suben los alquileres y la demanda. Entonces, podemos entender que prohibir Airbnb es un esfuerzo del gobierno por proteger a sus habitantes. Sin embargo, aún es muy pronto para saber cuál será el impacto real a mediano y largo plazo, porque a corto plazo se ha observado que muchos han puesto sus propiedades en renta, pero estos casos son de personas que estaban en condiciones de hacerlo, que no es el caso de la gran mayoría de las rentistas y los rentistas de Airbnb en Nueva York. Muchas otras personas alquilaban solo una sección de su casa para poder costear su estancia en la ciudad. Rentaban cuando salían de viaje o a vivir temporalmente fuera, y otros tantos habían hecho un plan de financiamiento para comprar una casa basado en este esquema. Al final, Airbnb técnicamente no pierde nada, simplemente deja de ganar. Airbnb es una plataforma. Ellos ganan una comisión por cada intercambio o alquiler que se realiza a través de ellos. Sin embargo, ellos no tienen dinero invertido en las propiedades. Y aunque Nueva York era un mercado bastante atractivo con más de 18,000 registros activos, no es su única apuesta. Airbnb sobrevivirá, pero muchas de las personas que utilizaban este esquema no lo harán. Y ojo, no estoy pidiendo que sientan lástima por los pobres rentistas, simplemente estoy planteando una situación en la que observo que algunos tienen que perder para que otros tantos puedan comenzar a sobrevivir. Güey, me estoy convirtiendo en Thanos. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con lo que está sucediendo en ciudades como Nueva York y París? ¿Crees que algo similar pueda llegar a ocurrir en lugares como la Ciudad de México y Guadalajara, donde los alquileres ya están, pero por las nubes? Se hizo súper viral en redes sociales y medios tradicionales el video de presuntos integrantes de un grupo delincuencial entrando al municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, con al menos 20 camionetas civiles armadas con lo que parece ser blindaje artesanal y tripuladas por hombres en uniformes militares, siendo recibidos entre porras y aplausos por una comunidad que supuestamente sería liberada del cártel dominante en la región. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Primero debemos saber que la frontera de Chiapas con Guatemala tiene unos muy atractivos 700 kilómetros en los que se pueden llevar negocios ilegales hacia el sur del continente, y el municipio de Frontera Comalapa está justo en ese territorio. Según reportan medios especializados, este municipio es un centro estratégico de rutas y comercio que resulta muy atractivo para, digamos, cosas ilegales, porque está a solo 25 kilómetros de la frontera sur y conecta a Guatemala con la sierra de Chiapas. Se habla de que armas, drogas, todo tipo de contrabando e incluso personas son objetos de negociaciones en la región. Según José Gil Olmos, para Proceso, Chiapas siempre ha tenido presencia de grupos ligados al crimen organizado, pero esta se intensificó desde el 2015, cuando el Partido Verde ganó 57 de las 122 alcaldías del estado. Entonces, tomaron un nuevo auge varios grupos paramilitares que ya operaban en la zona desde el sexenio de Zedillo, los cuales intentaban parar las actividades del EZLN y que terminaron por mezclarse con la estructura y el financiamiento del crimen organizado. A lo largo de estos 8 años, el dominio de la región se ha peleado entre varias organizaciones, pero las más dominantes actualmente son el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Luis Hernández Navarro, para La Jornada, menciona que el conflicto se hizo más intenso en el 2020, cuando José Fernando Ruiz Montejo, mejor conocido como el Pony, y 3 de sus guardaespaldas fueron emboscados, iniciando así una cadena de agresiones y venganzas que hicieron que creciera la violencia en la zona. Ha resaltado que el conflicto es tal que los cárteles han usado a civiles en contra de su voluntad para armar barricadas y vigilar caminos y carreteras. Llegando al 2023, hay reportes de que en mayo los de Sinaloa buscaron retomar el territorio, dejando a muchos civiles muertos que habían sido reclutados por el cártel Jalisco. Al llegar a la comunidad de Nueva Independencia, los de Jalisco ya los esperaban. Los dos grupos se dieron con todo.
drones, bazucas, ametralladoras, bombas y tanques durante varios días, mientras que los habitantes de la localidad no pudieron salir de sus casas o donde fuera que les hubiera agarrado los madrazos, muchos de ellos sin ni siquiera tener que comer. Este enfrentamiento provocó un éxodo de unas 4,000 personas, incluso familias enteras, quienes huyeron de la zona a pie a través de la sierra con apenas unas cuantas cosas para sobrevivir. En esa ocasión, los de Jalisco conservaron el territorio y el ejército llegó 2 días después de que habían cesado, de que habían terminado los enfrentamientos. Y uno pensaría, bueno, llegando las autoridades se controla el asunto, pero no. Según se reporta desde entonces y hasta la fecha, la región está prácticamente sitiada y los bloqueos de caminos y carreteras han provocado suspensión de clase, desabasto de alimentos y servicios básicos como agua, electricidad y telefonía. Y en medio de todo esto, además está el secuestro y el asesinato de la profesora Bernie Flor Mejía, quien fue levantada mientras daba clases y después apareció sin vida. Como protesta, la comunidad había instalado algunos bloqueos carreteros que presuntamente fueron levantados precisamente por el convoy que vimos en el video viral del desfile. Ahora, el gobierno federal intenta tapar el pozo enviando 1,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para levantar bloqueos realizados por los supuestos miembros del cártel y resguardar a las personas de la Comisión de Electricidad para restablecer el suministro eléctrico. El presidente de la República reconoció que el video es real, pero que ya está todo normal y dijo también que en efecto puede que haya crimen en la zona, pero que no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región. Todo esto mientras que desde hace meses la sociedad civil organizada y diversos grupos religiosos se han manifestado para que se resuelva el conflicto y vuelva la paz a la región. Sin embargo, la indolencia del Estado y la incapacidad de los 3 niveles de gobierno para frenar esta situación y poner orden es más que evidente. Todo lo que les he contado tristemente nos deja concluir que México es un Estado fallido, que en este caso ha puesto en charola de plata la integridad y tranquilidad de todo un estado, mientras con sus acciones, o mejor dicho, sus omisiones, el gobierno federal pues se da la vuelta y permite que una situación tan violenta escale un punto que parece no tener retorno. Si se quedaron con ganas de más, recuerden que en el podcast comentamos un poco más las notas y en nuestro Patreon damos todavía notitas adicionales, por ejemplo, qué pasó entre Saskia y Frida. Además, dejamos en la descripción de este video todas las fuentes que usamos para hacer este episodio. Les dije, ya vamos a cambiar, ahora sí somos responsables. También se les informa que oficialmente a partir de la siguiente semana saldremos 3 veces. Lunes con entrevistas, miércoles con las noticias de la semana y los jueves con la agenda descultural. O sea, básicamente que debo ver, leer, escuchar o comer el fin de semana. Esto fue Sin Comentarios y yo soy Fernanda Dudet. Recuerden que no los quiero porque no los conozco. Chao.